Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Les traigo un nuevo tutorial, o en este caso quería compartirles un recurso muy bueno que me ha servido de mucho y quería compartirlo con ustedes. Es fácil de usar y es para arreglar este pequeño problema que tenemos aquí, las cejas. En este caso la fotografía ya está prácticamente retocada en su totalidad, solamente faltarían algunos pequeños ajustes, como en este caso la ceja. Bien, tenemos aquí una ceja bien hecha, puede dar un look totalmente diferente a la fotografía, y es por eso que en este tutorial vamos a enseñarle cómo redefinir o definir de una mejor manera la ceja para que se vea mucho más bonito o mucho más llamativo. En este caso lo que voy a hacer es compartirles un pincel que ya está totalmente configurado y ustedes lo van a poder descargar en la siguiente dirección, y les voy a enseñar cómo instalarlo y cómo usarlo. Empecemos. En este caso lo que queremos hacer es, con un pincel, cogemos nuestro pincel, damos clic derecho y justamente en esta parte donde está esta pequeña herramienta le damos un clic y buscamos donde dice cargar pinceles. Se nos abre una ventana, en eso vamos a buscar en donde tenemos nuestro pincel. En nuestro caso tenemos aquí, le ponemos cargar y se nos aparece este pincel, el número 45. Una vez que tenemos ahí, lo cogemos, creamos una nueva capa y vemos si el tamaño de nuestro pincel es el apropiado. En nuestro caso vamos probando, vemos que nuestra opacidad está en el 100%. Cogemos y vemos, creo que es un buen tamaño para empezar, quizás un poquito más, un 78% probablemente en mi caso, depende del tamaño de la fotografía que ustedes tengan. Entonces cogemos un color oscuro, en este caso uno de la ceja, y empezamos a pintar siguiendo la línea de crecimiento del cabello. Por ejemplo, empezamos por aquí, quizás está un poco grande, damos control Z para retroceder varios pasos y dejamos por 60 más o menos. Entonces empezamos siguiendo la línea, dibujando de manera bastante precisa nuestro trazo, siguiendo la línea de la ceja. Más o menos tenemos ahí y seguimos por aquí, rellenamos con esto los espacios faltantes. En este caso tenemos un poquito más. En mi caso no soy ningún maquillador profesional, pero trato de hacer más o menos lo que se considere de manera visual más aceptable. Entonces más o menos por ahí, un poquito por acá. Si nos pasamos no hay problema, porque vamos a arreglar ese hecho más adelante eliminando con una máscara de capa probablemente el exceso, o donde no queremos que se afecte nuestro pincel. Ahora bien, más o menos tenemos ahí la forma general de la ceja. Podemos venir y quizás hacer un poquito más de este lado, pero ustedes pueden ver, ¿no?, que se ve bastante realista. Si desactivamos la capa, vemos el antes y el después. Ahora bien, para definirla podemos hacer dos cosas. Cogemos la herramienta de borrador directamente sobre
o creamos una máscara de capa. En esta parte de aquí creamos la máscara de capa, cogemos el pincel y con color negro, y obviamente cambiamos nuestro pincel a uno un poco más suave. Empezamos a borrar las partes que consideremos que nos hemos pasado. Entonces ya dependerá de nosotros cuál sea el resultado final que querramos, cómo queremos definir nuestras cejas. Como les dije, no soy ningún maquillador profesional, pero tenemos que tratar de ver que quede visualmente aceptable, o por lo menos mejor de como estaba antes. En este caso tenemos ahí, en este punto de aquí que hay como una punta, no me agrada. Para solucionarlo creamos una nueva capa, cogemos nuestro tampón de clonar, vemos que el flujo, siempre trato de que el flujo esté en un 80% más o menos, y aquí en la parte hay que tener en cuenta que en esta parte debe tener que diga todas las capas, porque si tenemos en la capa actual no va a hacer nada, porque nuestra capa actual está transparente. En la inferior tampoco, porque solo tenemos el ajuste de la ceja. Queremos que la coja toda. Hacemos un poco más pequeño el pincel, aumentamos la dureza un poquito, no tanto, y con la tecla Alt sostenida damos un punto de referencia y empezamos con tecla Alt, hacemos clic, ahí está, hacemos clic y empezamos y quitamos ese pequeño puntito que nos molestaba, y quitamos estos cabellos de acá que nos molestaban un poco, y así mismo ustedes pueden ir quitando cualquier imperfección que vean, por ejemplo este punto de aquí que quizás les moleste. Igual con el pincel de clonar, con un tamaño chiquito, cogen un punto, seleccionan y borran. De esa manera por ese lado tenemos definida una ceja. Ahora, para la siguiente ceja, si ustedes se dan cuenta, nuestro patrón de cabello va hacia este lado, y nuestra ceja de acá, obviamente el patrón de ceja tendrá que ir para el lado contrario. Entonces cogemos nuestro pincel y venimos, y aquí hay otro, le damos clic y vamos a modificar este valor de aquí. Cogemos nuestro panel de pinceles y lo abrimos. Realmente aquí en pincel, si no lo encuentran, se pueden ir a ventana, pincel. Justamente ahí, en esta parte, vamos a ponerle nosotros un 65 grados. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo hice en el otro pincel? Para de esa manera no perder el ajuste que tenía de el pincel de acá. Así que yo puedo manejar un pincel para la ceja derecha y un pincel para la ceja izquierda. En este caso aumentamos nuestro pincel un poco más, como antes, y empezamos otra vez el proceso a dibujar nuestra ceja, y lo hacemos en el sentido en que crecen las cejas, más o menos por ahí. Necesitamos hacer un poco más abundante en esta parte. Prácticamente ahí ya estamos, y como antes, si nos pasamos, si creemos que no está bien, como estamos trabajando primeramente en capas, podemos eliminarla y volver a empezar. Y si nos hemos pasado un poco, creamos una máscara de capa, cogemos otro pincel como vimos en antes, con la dureza más o menos por ahí, el tamaño un poco más chiquito, y empezamos con pincel negro a borrar esas partes que no queremos. Ok,
Entonces más o menos así. Entonces podemos ver nosotros aquí el antes, perdón, con la tecla Alt, antes, después, antes y el después. Si queremos hacerlo un poco más realista, creamos una nueva capa, la ponemos en modo de superposición trama, cambiamos a nuestro pincel, al pincel que teníamos anteriormente, este de aquí, ya como estaba configurado ahí, y empezamos a crear unos pequeños cabellitos, pero que serán un poco más blancos, para de esa manera darle tridimensionalidad a nuestra imagen. Entonces aquí vemos, ¿no?, la diferencia. Entonces cogemos y hacemos lo mismo del otro lado, pero obviamente con nuestro otro pincel para tener la misma dirección. Entonces, y prácticamente eso sería todo por este lado. Eso es todo, amigos. Ya depende de ustedes cuán lejos quieran ir con esto, cuán precisos, cuán exactos quieran ser, y espero que les sea de mucha utilidad para ustedes. Y si están creativos, pueden borrar la ceja por completo y crearla desde cero. Ese no fue mi caso en este tutorial, así que lo dejamos ahí y veamos otra vez el antes y el después. Tenemos una ceja mejor definida, que se ve mucho mejor y que nos aporta mucho más a nuestra imagen final. Por este lado conmigo es hasta la próxima, espero lo disfruten. Si les gustó denle like y compartan.